capítulo 1, versículo 20. Vamos a orar hoy por Germán, después de la Santa Cena, que se nos va mañana a España unos días. Así que vamos a orar por él durante la Santa Cena. En el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 20, dice, escuchen bien chicos, dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. El mismo capítulo 1 de Proverbios, pero el versículo 2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Esto último casi dirigido a ustedes, los niños, adolescentes, muchos de ustedes, ya camino a ser jóvenes. Dice la palabra de Dios que la sabiduría clama en las calles. Ayer fue inevitable ver en este trabajo increíble, precioso, el trabajo de los grandes, el trabajo de los niños, de los adolescentes. Ver que la palabra de Dios comienza a fluir donde está el pueblo de Dios. A mí me llama poderosamente la atención. Cuando hay actividades así, me gusta tener un perfil bajo y en lo posible no hacer nada. Me pasa en la iglesia de la calle y me siento cómodo porque veo el fluir del Espíritu Santo y lo puedo observar, ver la cantidad de rostros de hermanos que uno ve cómo están involucrados y cómo trabajan, y ver el rostro de la gente que está, como dice el libro de Proverbios, muchos de ellos insensatos, muchos de ellos simples, y ver las dos corrientes, ver la corriente de la iglesia en movimiento y ver los rostros de personas simples que necesitan de ese fluir del Espíritu Santo, que ya en el Antiguo Testamento lo prometía diciendo, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Les está hablando a los simples, a los insensatos, a los que no conocen al Señor. Y ver las dos corrientes,
ver a ustedes involucradas, verla a Dorita con sus limitaciones en la vista, pero que trabajó de una manera intachable, verlo a Luis con esa obra que no te pude saludar ayer, te busqué y ya te había ido, verla a Judith, a Hugo, ver a Silvia, ¿quién más me estoy olvidando de los que estaban ahí? Nelson, ¿quién más? ¿Quién? Y más, pero ver a las chiquitas con sus danzas, ver a los más chiquitos colaborando, entregando, a los hermanos de la iglesia sirviendo una bebida, y podía ver todo el cuadro, veía la sabiduría del Señor derramada en la vida de ustedes y dando, y veía al resto de los hermanos, a la gente que estaba allí, muchos de ellos inconversos, escuchando, prestando atención. Cuando Nadia hizo una invitación para los niños, para entregar al Señor, algunos miraban a los niños, yo miraba a los grandes. Hubo 2 mujeres que estaban allí que dijeron, yo quiero recibir al Señor. Y Nadia insistía con los niños y una de las personas mayores dijo, yo quiero recibir al Señor. Y pasó ahí adelante a recibir el regalo que ofrecía Nadia, que era recibir a Cristo como su Salvador. Es como que hay una corriente del Espíritu Santo que Él nunca fuerza, jamás. Pero cuando la iglesia o los hermanos se disponen, escuche lo que le digo, el Espíritu Santo siempre respalda. Siempre respalda. Es como una cuestión latente, que no puedo hablar de fuerza, que no puedo hablar de una semilla, sino que tengo que hablar de la persona del Espíritu Santo, que está latente, viva, para actuar en forma permanente y respaldar a sus hijos. Él respalda a sus hijos. Él respalda la iglesia, su iglesia. Por eso cuando nos ponemos en marcha para hacer algo, la presencia del Espíritu Santo está ahí diciendo, acá estoy. Me gusta cuando dice, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y habla no de la iglesia, que ya la iglesia lo tiene, sino habla del simple, del que no lo tiene. Hay situaciones adversas que parecen muy adversas y Él las transforma siempre en bendición. Es imposible no recaer en Oscar y en Elizabeth, en ustedes 2, como matrimonio. Es imposible no recaer en ustedes, porque ellos están viviendo una situación adversa, pero es increíble cuando las personas se ponen en esa situación adversa y la presencia del Espíritu Santo lo ve, cómo va transformando esa situación adversa, y el Señor obra y derrama de su Espíritu Santo y comienzan a verse frutos que uno no los podría hacer jamás si se los propusiera. ¿Por qué? Porque hay una cuestión del Espíritu Santo. Hay un propósito del Espíritu Santo. ¿Por qué hice quedar a los chicos? Porque el Señor toma las situaciones de la iglesia como propia y como responde a lo que ustedes hacen para el Señor. Tenían que ver, ayer los que no pudieron ver, la diferencia entre los chicos de la iglesia organizados y fluyendo el Espíritu Santo en su vida, y tenían que ver los rostros de los chicos que no conocían al Señor y mirando a los nuestros con admiración. Y son los mismos chicos. Son los mismos chicos que van a las mismas escuelas, que juegan a la pelota en el mismo lugar,
que concurren a los mismos lugares, pero de un lado se ve el respaldo del Espíritu Santo y por otro lado se ve a los simples que el Señor los quiere transformar en personas sabias. Tan sencillo. Solo la disposición en las manos de Dios transforma lo que no es en algo que es. Es así. Es sencillo. Hay un fluir. Y les digo, para nosotros los grandes, una gran lección, porque ni siquiera fuimos tan preparados para la ocasión, que tenemos que prepararnos de una manera mucho mejor, que con tratados, con dirección, para abordar a la gente grande, para invitar a la gente grande, para invitarlos, para darles una palabra de aliento, para darles una palabra de Dios. ¿Por qué no? Si están carentes de eso. Es como si alguien tuviese sed y yo tengo un barril de agua y me lo guardo. La iglesia preparada para esa carencia que hay. Y ya no hablo de comida, ya no hablo de nada de esto, sino que hablo de una comida espiritual. Cuando el Señor se encontró con la samaritana y los discípulos querían que coma, Él dijo, yo tengo una comida, tengo algo para hacer, una comida especial que ustedes no tienen idea de qué se trata. Bueno, era la comida espiritual. Era predicándole a la samaritana yendo a traer al resto de los samaritanos y recibieron al Señor. Eran los simples recibiendo la palabra de Dios. A los chicos decirle, obedezcan más que nunca a sus padres. Van a llevar a la misma presencia de Dios, obedezcan a los maestros de escuela dominical. Dios los está preparando como una generación que es distinta, que ha de ser mejor, simplemente porque la iglesia va de gloria en gloria, simplemente porque lo que viene por delante ha de ser precioso, porque el Señor lo está respaldando. Cuanto más nos metamos, son territorios ganados donde el Espíritu Santo nos respalda. Lo vemos en Iglesia de la Calle, lo vemos en Zona Roja, lo vemos ahora en la plaza. Necesitamos más plazas, Nadia. Necesitamos más plazas, iglesia. No para ir, necesitamos ir a esa plaza y conquistar los lugares donde el Señor nos puso. Se nos abrió la puerta con el presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Aeroparque. Me dice, muchas iglesias tienen intenciones, pero pocas vienen. Nos presentamos allí a través del contacto que nos abrieron los hermanos a través de María José, de Maxi. Puso un micro a su disposición. Vino un micro que trajo chicos del barrio Aeroparque y los trajo ahí a la plaza. Esas son puertas que se van abriendo. El presidente dijo, tienen la Sociedad de Fomento a disposición de ustedes para organizar lo que quieran. Nosotros ponemos todo lo que ustedes necesiten. Pero hay una gran carencia, dice, de los chicos. Y muchas veces las iglesias vienen, se entusiasman, hacen algo y luego se les va el entusiasmo y se van y no aparecen nunca más. Yo no quiero eso, pero no es lo que yo quiera o no quiera. Yo creo que el Espíritu Santo no quiere esto. ¿Por qué? Porque corre la presencia del Espíritu Santo por las plazas, por las calles, dice, por los lugares de reunión. Esta es una plaza que a veces hay problemas con las drogas, hay problemas con los jóvenes. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia? ¿Por qué muchas veces la droga gana la calle? ¿Por qué los malvivientes ganan las plazas y las calles? Porque la iglesia ha descuidado esos lugares. La iglesia ha abandonado esos lugares. Porque la iglesia es tan santa que quiere estar solamente
en estos lugares. Fíjense qué lindo. Miren la decoración. ¿Les gustó la decoración? ¿Vieron qué linda? Es más lindo estar acá calentitos. No, es lindo estar acá dándole a Dios un culto de mucha gloria, irnos llenos de la presencia del Espíritu Santo y llevar la presencia del Espíritu Santo a las plazas y a las calles. No llevar conceptos vacíos, llevar la misma presencia del Espíritu Santo. Ayer saqué una foto mientras estaba la camioneta de Lucas y llena de regalos, llena de cajas, el esfuerzo de ustedes. Pero tenemos que ser muy sabios aún en esto. Pensaba cuando yo veía las cajas, la próxima tenemos que hacer algo más sencillo todavía, que dé menos trabajo todavía. No, menos trabajo. ¿Por qué? Porque el esfuerzo lo tenemos que tener metido en lo espiritual. Que eso que se vio todo el esfuerzo de ustedes sea hasta más sencillo. ¿Para qué? Para que el esfuerzo se pueda ver en el resto de cosas sin menospreciar eso otro. Pero yo veía y sacaba fotos a todos los regalos, los chicos con una alegría, viendo eso, recibiendo un pochoclo, recibiendo un pan de azúcar, pero cuando recibían la palabra de Dios, hermano, estaba pasando algo que era muy fuerte. Chicos que recibían al Señor. Hay una invitación a los que querían recibir al Señor y se paran los chicos que querían recibir al Señor y van ahí adelante. Y fue una decisión de fe. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hubo uno que dijo, yo no quiero recibirlo. Y no lo recibió. Pero estuvo el otro que dijo, yo quiero recibirlo. Y lo recibió. Y los padres. Ocurre algo que tiene relación con la iglesia, que tiene relación con tu vida, con la mía. Miren lo que dice Pedro en capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Cuando ellos esperaban la venida del Señor y parecía que había un sector de la iglesia que decía, pero yo pensaba que el Señor iba a venir antes. ¿Por qué el Señor no viene? Y dice Pedro, el Señor no retarda su promesa, habla de la venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, es paciente. Ayer en la plaza me dio alegría ver a una parejita que habían venido a la iglesia hace un tiempo y después los llamé, los seguí llamando y luego ellos perdieron todo contacto. Yo no quise forzar más la situación. Y ayer los vi en la plaza, Carolina y su marido. Y cuando los vi, les digo, caramba, ¿dónde están? Díganme que están congregados en algún lugar. No estamos congregando, no. Y la chica con su cara muy marcada, habían tenido un accidente con la moto. Y además de tener un accidente con la moto, estaban sin trabajo. Y digo, chicos, llegó el tiempo de acercarse. Llegó el tiempo de acercarse. Y ellos estaban en la plaza como los simples, que estaban esperando recibir una palabra de aliento y su hijo recibiendo la palabra en la plaza. Y ellos con hambre, vengan, vuelvan, acérquense. Tienen que tener una participación activa en el reino de Dios. Ustedes son parte del reino de Dios. Otra de las mujeres que recibió al Señor. ¿Y cuándo tienen la reunión? El domingo a las 10 de la mañana. Me dijo, ay, qué temprano. Claro, es mejor a las 7 de la tarde. Es genial. Para los que nos levantamos temprano, espero, a mí, téngame el culto a las 9 de la mañana, a las 8, que yo no tengo problema. Pero hay gente que le gusta dormir. Y uno dice, bueno, tendrán tanta necesidad. Bueno, es que las puertas tienen que abrirse por doquier. Si usted me pregunta a mí, yo tendría el culto a las 7 de la tarde, también a las 10 de la mañana. Pero el de las 7 de la tarde a mí me fascina. A mí me fascina. El horario que el inconverso normalmente puede venir, pues descansan a la mañana.
Entiendo lo de la inseguridad, entiendo muchas cosas, pero un cri-cri me hace a mí, un ruidito, un ruidito. Si tuviésemos más músicos, créanme que yo tendría 2 servicios. 2 servicios. ¿Y qué creo? Creo que la iglesia tiene que tener esta actividad. Por eso Pedro dice, no retarda su venida, sino que es paciente con nosotros. ¿Qué quiere decir? Es paciente con Cristian, es paciente con Hugo, con Roberto, con Eli, con Oscar, con Mabel. Es paciente con nosotros. ¿Qué quiere decir? Es paciente si el Espíritu Santo corre por las calles, corre por las plazas, clama. ¿Qué quiere decir? Que es paciente. Que tenemos que organizarnos de tal manera que no es una cuestión de multitud, es una cuestión que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y que es paciente con quien, conmigo, un hombre lleno de defectos. Es paciente con vos, un hombre lleno de defectos, una mujer llena de defectos, también con virtudes, como no, pero que es paciente. No me duermo en los laureles, como dice el dicho, sino que tomo una participación activa y me doy cuenta que el Señor puede obrar y que soy capaz. Yo me está gustando mucho la cocina y estoy incursionando en algunas cosas. Y uno a veces dice, pero si soy tan inútil, ¿qué puedo hacer? Y de golpe te mandas una tarta y decís, che, no soy tan inútil. Salió rica. Pero en mi vida había cocinado. Una tarta de zapallo hice que no sabe cómo quedó. Qué rica que quedó. Por eso estoy medio amarillo. El otro día hice sorrentinos de jamón crudo, de mozzarella y rúcula. Yo compito con mi hijo, con Juan, y decimos quién es más chef. Y él me dice que él es más chef. Y yo digo, no, vamos a competir. Y él probó los sorrentinos y dijo, te recibiste de Masterchef. Quedaron un poquito duritos, tienen un montón de defectos. Mis sorrentinos los pongo en el agua hirviendo y vieron que normalmente se sumergen y se cocinan y flotan. Los míos quedan todos arriba. De entrada, no sé por qué, tengo que descubrir por qué. Así que algo tengo que ver. Bueno, se puede incursionar, se puede aprender. Imagínese en el reino de los cielos, ¿cómo no vamos a aprender? Pero pastor, yo no sé evangelizar, yo no puedo llevar la palabra, yo soy un inútil. No puedo. No digas que sos un inútil. No digas que no podés, no digas que no sabés. Podemos. Nuestros chicos nos están dando una lección tremenda porque ellos están aprendiendo. Y se están metiendo. Nuestros jóvenes colaboran y se meten. Nosotros los grandes ya no podemos decir yo no puedo, yo estoy para otra cosa. No, la fuerza la tienen los más jóvenes. Yo recuerdo en el año 80, 79, por aquellos años, había una mujer, la mamá de unos amigos de la iglesia, allí donde yo estaba en Quilmes, y ella nos miró a los jóvenes y me dijo, ustedes son los que tienen que llevar el evangelio adelante, nosotros ya no tenemos fuerzas, ya estamos grandes, ya estamos viejos. ¿Saben qué edad tenía esa mujer? 39 años. Wow, si pudiese tener 39 años de nuevo. Los tengo acá. Pero sabe, es una cosa que la participación activa de ustedes en las manos de Dios es como, volviendo al arte culinario, es como cuando toma la masa y la comienza a amasar, ¿vio? Bueno, cuando Dios ve que estamos dispuestos, toma la masa en la mano y comienza a amasarla y la trabaja y dice, esto eras vos, bueno, mirá lo que hice de vos. Es cuando Dios lo lleva al profeta y lo lleva a la casa del alfarero y ve que la vasija que está haciendo el alfarero sale mal y vuelve a tirar la vasija en la rueda y la vuelve a tomar el alfarero y trabaja y hace la vasija y queda perfecta. Y Dios le dice, ¿no podré hacer yo lo mismo con ustedes? Y de hecho lo hace. ¿Con quién? Con vos, con vos, con vos, con vos, con vos, con vos. Hay una necesidad tremenda y yo no quiero que la gente que no conozca al Señor se pierda de semejante privilegio.
Conocer al Señor es lo más lindo que nos ha pasado en la vida. Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 9, verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes tuvo compasión. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice que envíe obreros a su mies. Usted puede ser un obrero, usted tiene que ser un obrero. ¿De qué? Del Señor. La mies es mucha, los obreros pocos. Hay algo que tiene que resurgir en la iglesia y es el anhelo de servir al Señor, el que cada uno le pregunte: Señor, envíame a mí a la obra. Envíame a mí a la obra. Y si el Señor quisiera enviarte a Viedma o al Caribe o a Lima, Perú, o si el Señor quisiera enviarte a Calamuchita o a Tartagal o a... No, pastor, eso es para los más jóvenes, es para vos. Dice el Señor, la mies es mucha, los obreros pocos. Empecemos con lo elemental, con lo que tenemos a mano. Pero claro que el Señor quiere poner un despertar. Que haya personas que digan: Señor, cuenta conmigo. ¿Para qué? Para la obra. Para la obra. No, pero mire, yo tengo tantas cosas por resolver. Deja que Dios trabaje con tu vida. Deja que el Señor ponga esta carga en tu corazón. Que comiences a ver la necesidad que hay. Decía que el Señor miraba la multitud y tenía compasión de ella. ¿Qué nos pasó ayer a nosotros cuando veíamos a la gente? ¿Ustedes no vieron los rostros? ¿No vieron los rostros? ¿Ustedes creen que algunos padres solo trajeron a sus niños para entretenerlos un rato con los títeres magistrales que hubo? No, fue una cuestión más grande que esa. Y sabe, tenemos que animarnos a más. ¿Qué es a más? Dice que el Señor veía a la multitud y oraba por los enfermos y los sanaba. Nos falta esta calle de tal manera que en una reunión como ayer, y hago un mea culpa porque el pastor soy yo. ¿Habrá alguien aquí, les tendríamos que haber dicho, que tenga necesidad y quiere que oremos por ellos? Claro, era una actividad del Día del Niño. Somos tan estructurados. Les hablo por mí. Somos tan estructurados que en una situación así tenemos que preguntar. Hay niños, algunos de los grandes, somos de la iglesia, queremos que oremos por ustedes, y lo hacemos siempre en la plaza, en la iglesia de la calle. Claro, tiene que haber una necesidad tan grande. Por eso el Señor decía: la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor que envíe obreros a la mies. Es que bueno, pastor, a ver si usted se ha enviado a algún lugar que me gustaría quedarme acá en el rebaño. No, piensa en salir. Piensa en salir. Por aquellos años, cuando Dios nos había hablado, teníamos 22 años. Prepárense para salir. Nos preparamos para salir. Nos preparamos para renunciar a un buen trabajo como el que yo tenía allí en Buenos Aires. Excelente trabajo, donde el gerente financiero me decía: ¿te vas a ir a Mar del Plata? ¿A qué? Abrir una iglesia. ¿Y de qué vas a trabajar? Ya el Señor abrirá algún lugar. Era fe, era disposición, era ganas. Les puedo hablar de hermanos que no salieron a la edad de 26 años como nosotros a la obra, que salieron a los 50, a los 60, a los 60 y pico de años. Hombres como Caleb, que tenían 80 años y que dijeron: vamos a conquistar ese lugar, pero no tenés fuerza. Tengo las fuerzas. Y lo conquistó. Aprendamos a mirar, miremos con
con ojos espirituales. Hay una tremenda necesidad, hay una inmensa necesidad que hombres imperfectos, mujeres imperfectos como nosotros, que necesitamos de la gracia del Señor, del sostenimiento del Señor, pueden ver. Pueden ver. Nuestro hermano Hugo nos pidió que oremos porque mañana empieza un trabajo muy difícil en un mercado, en la parte de construcción, remodelación. Claro, él se ve cansado, se ve que ya jubilado, pero se lo ofrecen. Y él dice, todavía tengo fuerzas y tengo ganas, pero necesito de la ayuda del Señor. Y pidió ayuda a la iglesia. Imagínense en términos espirituales, me veo grande, pero todavía me veo conquistando lugares para el Señor. Si la presencia del Espíritu Santo está corriendo, va corriendo como río, va corriendo, solo me meto ahí y el Espíritu Santo obra. Mira cómo está obrando en Giuliano, mira lo que está pasando. No, pero su vida tal cosa, y la gente se convierte, y Dios cambia, y Dios toma el barro y lo vuelve a modificar, y hace una vasija nueva. Y dice, puedo usar esta vasija, y esa vasija somos nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, tenemos este vaso en tesoros de barro, este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sean de Dios y no de nosotros. Un vaso de barro precioso. El mismo Señor le dijo en Mateo capítulo 10, versículo 5 a los discípulos. A estos 12 envió Jesús, se les dio instrucción diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. Ustedes, niños, recibieron de gracia, den de gracia. Ustedes, grandes, recibieron de gracia, den de gracia. Ustedes recibieron, den de gracia. Recibí y doy. Y nunca se agota. Es como la harina de la tinaja. Nunca se agota. Es como el aceite. Nunca se agota. Hay abundancia en la casa del Padre. Hay abundancia en la casa del Padre. Y se cumple cuando el Señor le dice a los discípulos, ya ascendiendo, diciendo, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vaya que hagan discípulos hasta lo último de la tierra, enseñándoles todas las cosas que les enseñé, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pedazo de promesa. Y el Señor recalcando y diciendo que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una iglesia en movimiento, una iglesia en marcha, que podemos orar por los enfermos, que podemos predicar el Evangelio. Si hay alguien que está endemoniado en la plaza, es libre a través del poder del Evangelio. Y termino con San Juan capítulo 7, versículo 37, donde dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dice, correrán ríos de su interior. Yo miraba los rostros de algunas caritas ayer en la plaza y eran caritas que no corría el río de su interior. No había un río de vida, no había. ¿Quién es la encargada de llevar ese río a ese corazón? Somos nosotros,
los canales imperfectos, pero que Dios los transforma en perfectos, los justifica, nos perdona, nos limpia y hace que el río de Dios pueda correr por allí. Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar mi vida. Hoy tenemos la cena del Señor esta mañana una vez más, pero saben, de nuestro interior tiene que correr este río y este río lo puedo llevar a otros. ¿Para qué? Para que conozcan al Señor. Las que veíamos ayer, qué lindo verlas en la iglesia, glorificando el nombre de Dios, como nosotros que estamos levantando nuestras manos en un culto y adorando y alabando a Dios. Qué importante que haya muchos de estos rostros glorificando el nombre del Señor, exaltando el nombre del Señor, poniendo su nombre muy, muy en alto y darme cuenta que Dios me está queriendo usar a mí, que sea parte de la mies del Señor. Ver caritas de adolescentes, de jóvenes, de no tan jóvenes, metidos ahí, una cuestión preciosa. Claro que nos vamos a meter de nuevo en la plaza. Éxodo Jugenio se llama la plaza. ¿Se imagina que el nombre de esa plaza, más que Éxodo Jugenio, sea un éxodo del diablo para conocer al Señor? Qué tremendo, ¿no? Éxodo, dejo que el Señor me use, dejo que el Señor obre en ese lugar y llenemos este lugar de hijos que quieran glorificar el nombre del Señor y que quieran más del Señor. Amén. Vamos a traer la mesa del Señor aquí delante y vamos, como hacemos tantas veces, a acercarnos.